Bueno, esta entonces es la parte 4 de la clase 4 de la unidad 2. Empezamos con el tema de proteínas propiamente. A ver, yo usualmente les comento a la gente en la clase presencial que quizá lo primero que nos evoca, digamos, la palabra proteínas es la de un nutriente que comemos y nos hace fuertes o lo que sea que importante alimentarse de proteínas, lo cual es correcto, pero reduce, digamos, la funcionalidad e importancia de las proteínas a algo bastante pequeño. Eh, yo les suelo comentar que a lo largo de las clases de proteínas vamos a intentar mostrarles cómo, a ver, cuando comemos algo proteico, supongamos un churrasco, eh, estamos aprovechando para construir o reconstruir o mantener nuestro cuerpo eh, moléculas que vienen a ser como los engranajes de precisión que hacían que ese animal, en este caso yo que sé, una vaca, pudiera caminar, moverse, reproducirse, mugir, lo que sea. En nuestro estómago e intestino desarmamos esos engranajes de precisión a sus partes constituyentes, que son los aminoácidos, y después volvemos a armar en nuestras células esas piecitas de precisión que van a ser las que hagan funcionar nuestro cuerpo, que son parecidas a las que tiene la vaca, pero no idénticas. ¿Qué les quiero decir con esta historia? Que a lo largo de estas clases vamos a ver que las proteínas son enormemente diversas y son, cada una está perfeccionada a lo largo de la evolución para una función muy fina o una serie de funciones muy finas, ¿verdad? Que implican encajar perfectamente con otras proteínas, ¿verdad? Entonces tenemos una cosa bastante asombrosa que es una estructura química básica común a todas las proteínas. Y sobre esa estructura común, esos mismos aminoácidos unidos de la misma manera, después una diversidad gigantesca de formas moleculares y de funciones moleculares extraordinariamente finas. Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estas clases. Asociado con justamente esa diversidad de las proteínas, ocurre que cuando queremos listar las funciones de las proteínas en las células, tenemos una lista amplísima donde cada categoría a su vez es amplísima y que nunca en realidad la logramos que esa lista sea realmente abarcativa. ¿tá? Podemos mencionar generación de estructuras, catálisis de reacciones, transporte de moléculas, movimiento, transmisión y procesamiento de información, regulación de la expresión de los genes, almacenamiento de nutrientes, etcétera, etcétera. No hay nada que ocurra en la célula realmente donde no participen proteínas. ¿tá? Si la célula, hacemos la analogía con una casa, las paredes, las vigas, el techo, el piso, está hecho sobre todo de proteínas. Pero si la célula fuera un auto, los engranajes, los ejes, las ruedas, etcétera, están hechos de proteínas. Si la célula fuera una computadora, los chips que procesan la información serían proteínas. Y así, no hay nada que ocurra en la célula en la cual no participen proteínas. Bien, entonces, esto, si vieron mi consejo y vieron la animación, ya lo vieron de una manera más linda, pero igual se los muestro, ¿verdad? Estoy tratando de acomodar la pantalla un poquito, a ver, perdón. Bueno, ahí. Asociado con la variedad enorme de funciones, las proteínas tienen una variedad enorme de formas. Acá hay un pequeño muestrario de algunas proteínas donde están en escala unas en relación a las otras y las formas que tienen son reales, o sea, son experimentalmente determinadas y reales, ¿verdad? Esta proteína que parece tener como tres anillos fusionados con tres agujeritos adentro tiene esta forma.
y esta otra tiene esta forma, y esta alargada, bueno, en realidad es mucho más alargada que lo que se muestra acá, acá se muestra un fragmento, y así. Hay proteínas más pequeñas, hay proteínas más grandes, y así. Lo único que, por supuesto, no es realista en esta representación son los colores son absolutamente arbitrarios. Para tener una idea de tamaño, ¿verdad? Acá tenemos una barrita que representa 5 nanómetros, 5 por 10 a la menos 9 metros, que se suele decir que es el tamaño de una proteína, una enzima típica. Acá tenemos, por ejemplo, la quimotripsina, una enzima digestiva, pero por supuesto, como ya dijimos, hay proteínas mucho más grandes y mucho más chicas. ¿Está? A ver, esto es grande en términos moleculares, ¿verdad? Una distancia de enlace covalente, habíamos dicho que era más o menos 0,15 nanómetros, ¿verdad? O sea que acá hay, yo que sé, 35 o 40 distancias de enlace covalente típicas en el diámetro de una proteína más o menos típica, si bien hay proteínas mucho más grandes. Pero esto a su vez es pequeño en términos celulares, ¿verdad? Ustedes saben que una célula eucariota típica anda quizá en un diámetro de unos 20 micrómetros, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 3 órdenes de magnitud por arriba en dimensión lineal. Si nos vamos a volumen, ¿verdad? Tenemos que llevar esta relación, tenemos que llevarla al cubo, ¿verdad? O sea que estaríamos ya no en 3, sino en 9 órdenes de magnitud de diferencia, digamos, entre lo que es el tamaño de una proteína típica y lo que es el tamaño de una célula eucariota típica. Bien, las proteínas son, por supuesto, macromoléculas, son moléculas compuestas por miles de átomos. Acá tenemos una proteína, en realidad ni siquiera es una proteína entera, es una parte de una proteína que es más grande. Está, por supuesto, el carbono en gris, el hidrógeno en blanco, el oxígeno en rojo, el nitrógeno en azul. Y acá lo que interesa primero es conceptualizar la idea de que cada átomo está básicamente en una posición definida. No quiere decir que después no haya flexibilidad, eso lo vamos a ver después, pero la idea básica es que cada átomo está en una posición definida. Antes de mediados del siglo XX, cuando se empezaron a elucidar las primeras estructuras tridimensionales de proteínas, había una parte importante de los científicos que trabajaban en esto que pensaban que las proteínas eran lo que se dice amorfas, que eran agrupamientos de átomos donde una molécula en un momento dado estaba de una manera y otra molécula tenía otra forma y otra molécula tenía otra forma, o algo así como, a ver, los tallarines en un plato. Yo puedo decir, bueno, cada tallarín está hecho de harina y huevo y qué sé yo qué, ¿verdad? Eh, y más o menos tiene tal masa, más o menos tiene tal largo cuando está desenrollado. Pero si yo voy al plato, hay un tallarín que está enrollado así, otro que está estirado así, otro que está enrollado así. No puedo predecir la forma del tallarín, estoy hablando de un tallarín hervido, ¿no? Las proteínas, bueno, las veían como una cosa parecida, una cosa cuya forma era al azar, era variable, eh, era impredecible, por lo tanto. Y fue para algunas sorprendente encontrarse con que las proteínas tienen formas definidas en general. Hay proteínas que se les llama intrínsecamente desordenadas, que son más, o por lo menos algunas partes son más como un tallarín hervido. Pero la gran mayoría no, tienen formas definidas donde cada átomo está en un lugar definido. La otra cosa que hay que pensar es que las proteínas, ¿cómo les voy a decir? Tienen una superficie y tienen un interior. No todos los átomos de una proteína están expuestos hacia afuera, están expuestos hacia el disolvente que rodea esa proteína, el agua en general. Están expuestos para tocarse, para chocarse con otras moléculas. Porque esto es como una eh, pelota de átomos más alargada, como en este caso quizá no es el ejemplo más típico, o más redonda, digamos, pero es como una pelota de átomos donde hay átomos que están adentro y átomos que están afuera. Y lo otro es que
considerando esos átomos que están afuera, que generan la superficie de la proteína, esta superficie es muy compleja, tiene sitios diferentes. No es lo mismo para una molécula pequeña, supongamos una molécula, yo que sé, de glucosa, por decir algo, que tiene 6 átomos de carbono, no es lo mismo chocarse con la proteína en este rincón que en este rincón, que en este rincón, que en este rincón, que en este rincón. Son diferentes sitios. Se va a estar chocando con cosas que son diferentes, con superficies químicas que son diferentes, que tienen propiedades diferentes. Por eso se habla de sitios en las proteínas. No es lo mismo este sitio que este sitio, que este sitio, que este sitio, que este sitio. Cada sitio puede, no necesariamente debe, pero puede corresponder a una función definida. Porque corresponde a una superficie donde hay un átomo de nitrógeno acá, un OH que es un dador de enlace de hidrógeno acá, una zonita hidrofóbica acá, ¿verdad? Y otro sitio de la proteína va a ser totalmente diferente. Esto es, por ahora quizá no lo pueden entender del todo, pero es un ablandamiento, es una introducción a cosas que van a venir más en detalle a lo largo de esta clase y, mejor dicho, a lo largo de las siguientes clases. ¿Tá? Bueno, entonces estos son el vocabulario y conceptos principales que introdujimos en esta clase, que corresponden sobre todo al tema anterior de ácidos nucleicos, y vamos a entrar de lleno con las proteínas en lo que sería la clase, lo que es la clase 5 de esta unidad.